¿Te educaron a golpes tus padres cuando eras pequeño para que fueras buen hijo? Bienvenidos a un video más a Tito el Perdedor. Es el tema de hoy. ¿A quién no le pegó su padre cuando era pequeño? ¿A quién no lo golpearon con cinturón, con piedras, con palos, con varas, con reatas, con lo que se le atravesaba en ese momento, con lo que tenía tu papá a la mano? Con eso te golpeaba. Muchas veces porque desobedeciste, porque hiciste cosas malas, porque no querías hacer cosas. Cualquiera que fuera el motivo, antes lo más sencillo, más tranquilo, lo más educativo era un cinturón, eran los golpes. A muchos y a muchos crecimos resentidos, crecimos con moretones, crecimos con cinturones marcados en nuestra espalda, con pedradas en la cabeza que tu papá te tiró muchas veces cuando corriste porque no querías obedecer o eras malo. Muchos de los niños en aquellos tiempos se tenían problemas emocionales, problemas que venían con el cuerpo, pero que desgraciadamente en aquellos tiempos los padres no entendían. Y los padres te golpeaban. A muchos eran golpes leves, a muchos eran golpes que te dejaban tirado, que te dejaban sangrando. Y no era algo que la gente decía, ¿por qué le pegas o por qué le pegaste? Sino que simple y sencillamente decían, es que se ha de haber sido un niño rebelde y por eso lo golpearon. Inclusive, hasta los maestros te agarraban a madrazos. Los maestros te jalaban las greñas, te jalaban las orejas y como consecuencia eran cosas que el padre decidía y que tu padre le decía al maestro, péguele si se porta mal. Muchos niños tuvieron problemas emocionales graves que a la larga los condujeron a vicios, a enfermedades. Pero en aquel momento era natural, era normal que tu padre te agarrara a golpes, te pegara. ¿Funcionó esa disciplina? A la edad que tengo y hasta ese momento yo pienso que esa disciplina no funciona. Te crea inseguro, te crea miedoso, te crea temeroso, te crea con todo, menos con una buena disciplina. Muchos en este caso que ya están viejos dirán, es que mi padre sí de verdad me disciplinó. Mi padre o en aquellos tiempos era mejor educación la que nos daban. Y es una gran mentira, según mi punto de vista, claro. Porque el que golpees a tu hijo, el que le dejes varas, piedras pintadas en su cuerpo, no creo que sirviera mucho para que un niño que tenía, por ejemplo, problemas emocionales, lo dominaras así. Pero era el método, muchos hemos crecido resentido. Muchas personas viejas ya o hasta la vez siguen, porque no creo que se haya acabado golpes en este mundo, pero crecen resentidos con papá porque piensan que sus padres no lo quiso. Pero la realidad es muy simple. La realidad es que los padres, nuestros ancestros, no tenían educación. Pensaban que la manera más fácil de educar a alguien era golpearlo, era sentarlo, era ponerlo en el suelo para que de una vez entendiera quién mandaba dentro de un hogar. Así se hizo el padre, aquel padre mandón, aquel padre gritón, aquel padre que era la fuerza de la casa, aquel padre que no se le podía alzar la voz porque no tenía esa autoridad como hijo para decirle a tu papá, oye, me estás pegando, oye, yo me siento mal cuando me pegas. Muchos lloramos, muchos gritamos, pero muchos crecimos resentidos a tal grado que llegamos al odio hacia nuestros padres. ¿Cuántos y cuántos no odiamos un tiempo a nuestros padres porque nos pegó? ¿Cuántos y cuántos teníamos que obedecerle por miedo a que nos pegara? ¿Era educación? Yo creo que no era educación, ni en la escuela, ni en la casa, ni en ningún lugar del mundo puede haber educación cuando alguien te golpea. Pero en aquellos tiempos es lo que los padres tenían. Y muchos, después de muchos años, al pasar el tiempo, hemos entendido que era el método que a ellos les habían enseñado. Era el método que sus ancestros, sus padres, sus abuelos habían pasado con ellos. ¿Por qué crees que muchos conocemos resentidos? Simple y sencillamente porque no recibimos un abrazo del Padre. Jamás nuestro Padre nos abrazó como hombres porque pensábamos que, o los padres pensaban que el abrazo era solo para las mujeres, no para los hombres. ¿Cuántos hombres crecimos resentidos porque no recibimos un te quiero de nuestros padres? Porque no recibimos un te amamos, hijo. Porque no recibimos esa calidez que cualquier ser humano como persona necesita para sentirse bien. ¿Por qué crees que
ninguno de nosotros, ya los viejos, porque ya los niños más después hemos recibido educación. Gracias a todo lo que ha pasado, hemos recibido educación de que tenemos que abrazar a un hijo para que él sienta que hay alguien que lo quiere, que lo protege, que lo ama. En aquellos tiempos no sucedió eso. Sucedieron golpes y golpes y golpes. Y no, el día de hoy que hemos crecido, todos los viejos ya, nos hemos dado cuenta que era el método que ellos tenían. A ellos habían crecido a golpes. Lo lógico era que ellos pensaban que la única manera de educarnos era a golpes, a moretones, a patadas, porque nuestros padres no terminaban solo en cinturones, no terminaban siempre en varas, en riatas, en mecate, en lo que encontraban, también a patadas, a cachetadas, a puñetazos, a lo que fuera posible para que nosotros recibiéramos la educación que ellos creían, que ellos habían recibido en sus tiempos, que era lo que nos convenía a nosotros para ser buenas personas. ¿Funcionó? No funcionó. Solo se criaron hijos miedosos, hijos con temor, hijos en pensar que si yo hacía algo malo me iban a golpear. Como consecuencia llegaron enfermedades tales como el alcoholismo, como las drogas, como cualquier cosa que nos evadía de nuestros recuerdos malos que teníamos hacia nuestros padres. Odio infernal que le tuvimos muchas veces a nuestros padres por la manera en que nos trataban. Porque la manera en que pensamos nosotros que nuestros padres no nos querían. Porque no se puede amar a alguien que se golpea. Y nuestros padres no golpeaban. Pero también ellos fueron golpeados. Ellos fueron educados, supuestamente educación de esa manera. ¿Qué podrían esperar ellos o qué podríamos esperar nosotros si nuestros abuelos fueron iguales? Entonces, el día de hoy hemos entendido, quizás son muchos, o quizás ya en este mundo no se practique eso, pero sigue practicándose, obvio. En muchos lugares donde la educación es muy jodida, donde muchos todavía no entendemos que nuestros hijos son parte de nosotros, que debemos querernos, amarlos y protegerlos, no al revés pegarles y hacerlos desmadre, porque como consecuencia van a ser hijos malos, hijos resentidos, hijos que al cabo de los años van a querer ser igual que ellos. Pero gracias a Dios hemos empezado a entender que ahora ya hay más educación, nos han entrenado más, nos han dicho, hay leyes que protegen eso, que no en todos los lugares, pero sí sigue habiendo leyes el día de hoy que nos ayudan a hacer eso. Pero la realidad es que muchos de nosotros pensábamos en su tiempo, o pensábamos que era la educación. La educación se recibía a golpes, a putazos, sangre en tu cuerpo, con lo que fuera. Pero la realidad es que nos criaron inseguros, nos criaron malos. Muchos, en vez de componerse, como decía el papá, de que agarrara a ser un hijo bueno, salieron hijos malos. Y no fue por nosotros, simplemente fue tanto golpe, tantas cosas que no podías entender en su tiempo. Muchas veces te digo que pensabas que tu padre te odiaba en vez de que te amara cuando te golpeaba. Cuando no escuchaste una palabra de te quiero, cuando no escuchaste a decirte algo de cuando la regabas o cuando hacías cosas malas, decirte, ven mijo, no te preocupes, mañana lo vas a hacer mejor. Al contrario, eran golpes. Cuando hacías algo bueno en la escuela, nadie te decía, tu maestra te decía, bien hecho, la lograste y eso, no. Cuando hacías cosas malas te golpeaban con una regla, te jalaban las greñas, las orejas, te hacían cualquier desmadre porque el padre pensaba que eso era bien para ti. Quizás para muchos fue bueno, para muchos nos ayudó, muchos nos destrozó la vida, muchos empezamos a denigrar, a tener mala confianza en nuestros padres, a odiarlos inclusive. Muchos y muchos tuvimos que padecer un montón gracias a todo eso. Muchos lo superamos, muchos no lo superaron, muchos se metieron en drogas, en alcohol, en cualquier cosa, en seguir la misma tradición de los padres, en seguir golpeando a sus hijos. Muchos quedaron igual traumados por eso. Y eso no fue disciplina, solo fue un conocimiento que no se tenía. Fue una dinastía que se seguía generando de generación en generación, golpeando a nuestros hijos. Posiblemente ya haya acabado todo eso, posiblemente siga. Pero solo entiende una cosa, que todo ser humano no se debe golpear. Especialmente si es tu hijo, si viene de tu carne. Hay muchas maneras al día de hoy. Hay muchas maneras de que tu hijo te entienda que lo amas, que lo quieres. Es tiempo de decirle a tu hijo, dale un abrazo,
que si la regó, pero no a golpes vas a tratar de que entienda eso. La manera más sencilla, más comprensiva, es regalarle amor, es tratar de entenderlo, de tratar las frustraciones o el momento que se pasa, especialmente cuando son adolescentes. Es una de las cosas más que se puede hacer en la vida. Y que a golpes, lo único que vas a hacer es hacer un hijo inseguro, un hijo inmaduro, un hijo loco, un hijo destrampado, peor que como está. Gracias por ver este video.